Luego seguiremos hablando de este tema. Ahora tenemos un invitado en los últimos minutos que nos quedan, Ignacio de Mendiguren, el vasco, conocido popularmente por los compañeros en el campo nacional. Fue presidente de la Unión Industrial Argentina, también diputado, pero lo estamos entrevistando para preguntarle dos cosas. Primero, ¿cómo está viendo la situación política, institucional y económica? Y en este contexto, ¿qué importancia tendría, dado que él fue uno de los principales protagonistas, una reconstrucción del diálogo argentino que empiece a configurar algún consenso democrático que permita que esta Argentina sea viable? Bienvenido, Vasco. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, gracias por llamarme. Bueno, ¿cómo veo la situación? Bueno, no con la gravedad de aquel momento, pero también con rasgos muy parecidos, ¿no? Una política económica absolutamente encontrada con los intereses nacionales, con los intereses populares, una obstinación en avanzar a pensar de los costos sociales que esto trae, pero con mucho poder económico detrás. Acá está claro que lo que se hizo cuando empezó este gobierno, en aquel famoso decreto, fue un plan de negocios muy direccionado a grupos económicos concretos del país y del exterior a cualquier costo. Entonces había que llevarlo adelante. Por supuesto, en la Argentina nunca que hubo un modelo económico que jugó a la especulación financiera, con retraso cambiario, apertura irrestricta, destrucción de puestos de trabajo, terminó bien. Nunca. Siempre terminó de dos formas, mal o peor. Aquel 2001 fue muy difícil. Del otro lado había un poder económico muy fuerte también, que era el famoso club del 1 a 1, Sí. a pesar de que ya habían emitido 18 monedas en la Argentina para esconder la crisis, a pesar de que ya se instalaba el club del trueque, a pesar de que dejaron los bancos cerrados, el peor default de la historia de la humanidad, 100.000 millones de dólares contra 30.000 que había sido Rusia, la gente muy enojada con la política. En octubre del 2001 votó el 40% del padrón y que se vayan todos. Bueno, los muertos en la plaza y en el interior del país. Y bueno, y así una crisis que era realmente terminal. Los bancos cerrados, quedándose con los depósitos de la gente. Bueno, pero como vos decís, ante esa magnitud de problemas, porque las propuestas eran los mismos, dolarizar la economía, privatizar el Banco Nación. Bueno, ante eso hubo algo muy importante. Primero, un acuerdo político. Ahí el radicalismo y el peronismo dijo, de esta salimos juntos. Después, más adelante, cada uno seguirá su camino. Pero se va a salir a través de la producción, no de la especulación financiera que nos había llevado a esa situación. Por eso yo fui el primer ministro de la producción de la Argentina a nivel nacional, producto de ese acuerdo político. ¿Cuál es la primera medida que toma ese gobierno de unidad nacional? Llamar al diálogo argentino. Ya el ejemplo se había dado a través de los dos partidos políticos más importantes, los dos participando en el gabinete, y así fue el diálogo argentino, que yo creo que tuvo una influencia enorme en pacificar la Argentina, porque una cosa son las medidas económicas que uno tiene, pero otro el clima social. Claro. Era una sociedad verdaderamente desesperada. A un pequeño ahorrista le habían quitado los ahorros, le había perdido el empleo, bueno, toda esa crisis. Y así, bueno, tuvieron una participación fundamental, también las Naciones Unidas, la delegación de aquí del PNUD, pero sobre todo la Iglesia, con una intervención muy importante por arriba de lo que era el cardenal Bergoglio. Así trabajó Monseñor Rey también, Monseñor Casareto, y bueno, bajaron a todos los sociales, los convocaron, y el presidente en aquel momento era la voz que más se escuchaba. Y si yo creo que sin eso, no hubiéramos podido pacificar a la Argentina y en 1 año y medio ya dejarla otra vez estabilizada. Lamentablemente ese ejemplo tan claro
de la unidad del campo nacional, indudablemente bajo el paraguas de la Iglesia, fue un actor muy importante, no se mantuvo, porque para un proyecto de desarrollo nacional que defienda los intereses nacionales, hace falta la unidad campo nacional. Y la verdad es que no la supimos mantener en el tiempo. Y eso es un poco lo que estamos necesitando. Lamentablemente tenemos poquito tiempo, ya estamos al final del programa porque por problemas que tuvimos de comunicación, pero queremos volver a entrevistarte y queremos un poco saber esta historia del diálogo argentino que generó un gobierno de coalición y sentó las bases para relanzar a la Argentina productivamente, porque si bien no estamos en una situación terminal como la del 2001, sí estamos en una situación sumamente preocupante de fragmentación muy grande de todos los actores sociales, sindicales, políticos, etcétera, y necesitamos como recrear un consenso productivo, un consenso vinculado al desarrollo autónomo y soberano de la Argentina, y me parece que en esto la experiencia que ustedes adquirieron hoy es sumamente importante. Pero cuando vos tenés un gobierno que con justicia social, eso es una definición categórica, ¿no?, del camino que se ha elegido. Bueno, Vasco, te agradecemos mucho y vamos a ver si te podemos contactar el próximo lunes, así podemos charlar justamente sobre cómo se desarrolló el diálogo argentino y qué incidencia tuvo en ese gobierno de coalición que hubo en el 2002, del cual fuiste ministro de Producción. ¿Cómo no? Te mando un abrazo, ojalá el modelo. Bueno, muchas gracias. Muy bien, ha pasado José Ignacio El Vasco de Mendiguren.